¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos de Vega y esta es Hoy Mi Agenda. Un viaje más lejos de lo que pueda imaginar. La ciencia descubre un sistema solar idéntico al nuestro a 2000 años luz. 9 de noviembre de 1938 se cumplen 75 años de la noche de los cristales rotos que dio inicio al Holocausto judío. Más barata que el agua, México supera ya a Estados Unidos en índice de obesidad por culpa de la comida chatarra. Pues ya han visto, estos son nuestros tres temas para el programa de Agenda. Les presento ya a mis invitados. Bienvenidos a todos allá donde nos estén viendo. El primero de ellos es Juan Cabrera, es investigador del Centro Aeroespacial Alemán y uno de los descubridores de este sistema solar del que vamos a hablar en el programa. Juan, gracias por estar aquí. Elke Grufleski es doctora en Ciencias de la Educación, es historiadora también del Centro Conferencia de Wannsee, uno de los centros que estudia la memoria histórica de lo que sucedió en Alemania durante todo ese periodo nazi. Elke, gracias por estar aquí. Y por último, Arturo Romero es analista de México vía Berlín, una de las personas que conoce mejor las relaciones que hay entre estos dos países, entre Alemania y México, y también quizás de los que primero se alarmó de que el índice de obesidad de ese país, de México, que es lo que a nosotros nos ha también llamado la atención, haya superado ya a Estados Unidos. Es el país con más obesos del mundo. Así es, un drama, pero la historia de la obesidad es la historia de la industria alimenticia. ¿Y es verdad que puede ser una solución lo que plantea el gobierno mexicano de poner un impuesto a esas bebidas, por ejemplo, la Coca-Cola, la Fanta, las bebidas gaseosas o la comida chatarra? ¿Eso puede realmente ser la solución? Sí y no. Es decir, es muy fácil en este momento decir que no basta, y claro que no basta, pero es un gran paso, y es un paso que se tiene que dar. Porque, mira, efectivamente es un tema muy complejo, ¿no? Y el problema de la obesidad es multifactorial, todo el mundo lo sabe, pero está probado, hay muchos estudios en Estados Unidos que han mostrado una correlación positiva y muy alta entre las bebidas, el tamaño de las bebidas azucaradas, de los refrescos, de las bebidas gaseosas, o sea, su tamaño, la cantidad de azúcar y el crecimiento de la diabetes. Y algo muy parecido puede ser encontrado en México. O sea, la correlación es muy clara, y con la comida chatarra también. Ahora, si el impuesto funciona o no, eso depende de qué tan estructurada esté la propuesta del gobierno. Por ahora no lo está. ¿No lo está por qué? No lo está porque, bueno, esto no sale de la nada. O sea, no es una idea que se le acaba de ocurrir al gobierno mexicano. Esto fue planteado por la Organización Mundial de la Salud desde hace por lo menos 10 años. Y es una discusión que ha estado en los países y en los estados. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Alrededor del 0.3% del Producto Interno Bruto se gasta dedicado a la salud, en problemas relacionados con sobrepeso. Y además de eso, una persona que tiene sobrepeso en promedio desembolsa 25% más dinero que una persona que no lo tiene en gastos de salud. Eso quiere decir que es un problema económico. Ahora, ¿por qué esta propuesta del gobierno es prometedora y por qué es insuficiente? Es prometedora porque está probado que sí hay una correlación entre las bebidas azucaradas, la comida chatarra y el sobrepeso. ¿Por qué es insuficiente? Porque tiene que haber otras medidas, como por ejemplo, si uno sube el precio de un producto, bueno, pues entonces tiene que ofrecer otro más barato para que entonces se pueda hacer una sustitución. Entonces, una de las ideas más interesantes sería, por ejemplo, como lo recomienda también la Organización Mundial de la Salud, es subsidiar las comidas que son saludables, las comidas que cumplen estándares de calidad y que son nutricionales. Claro, uno de los problemas que planteaban en México es que en algunos lugares es mucho más fácil encontrar una botella de soda o de una bebida gaseosa con azucarada que una botella de agua, ¿verdad? Que es a veces mucho más cara que comprarte una Coca-Cola, que es algo que está en prácticamente todos los hogares mexicanos. Bueno, son, digamos, por ejemplo, el caso de la Coca-Cola. ¿Sí? La Coca-Cola está en todos los rincones. Eso es algo que le cuesta mucho trabajo a la gente quizá en el mundo comprender. Está en todos los rincones, en la punta del cerro, en el lugar más alejado. No hay agua, puede no haber electricidad, puede no haber drenaje, pero ahí llega la Coca-Cola, ¿no? Y son más necios que los catequizadores. Llegaron hasta el último rincón. Y yo creo que uno se puede encontrar más anuncios de Coca-Cola, con respeto, que vírgenes.
Bueno, vamos a entrar justamente en este asunto porque justamente las campañas, las empresas que se dedican a la venta de estas bebidas han reaccionado ya a lo que ha sido esta política del gobierno mexicano de querer implantar ese impuesto precisamente frente a esta comida chatarra. Beben Coca-Cola, Pepsi, Fanta y otros refrescos. Todas estas bebidas tienen algo en común. Son bombas calóricas con un gran contenido de azúcar. Para la industria de los refrescos, México es un mercado enormemente lucrativo. Por eso extraña que las grandes multinacionales apoyen una campaña contra la obesidad, promoviendo en televisión el ejercicio físico y una dieta sana. Es una campaña de marketing social donde ellos están tratando de negar la evidencia. Este vínculo con la enfermedad, ¿no? El hecho de que ha aumentado el consumo de refrescos en México a lo largo del tiempo, ¿no? Y presentarse como empresas que son responsables socialmente. Según un informe de las Naciones Unidas, un 32,8% de los mexicanos tienen problemas de obesidad. En Estados Unidos es más del 31,8%. El exceso de peso favorece enfermedades como la diabetes y causa gastos millonarios al sistema sanitario. Pero las empresas de refrescos no consideran que sus productos sean el problema. Claro, yo lo que me planteo desde el punto de vista de la empresa es ¿qué culpa tengo yo? Si mis productos se quieren comprar y la gente puede hacerlo, yo no tengo la culpa de que la gente lo beba, ¿no? Claro, es el mismo argumento con las balas, ¿no? Yo produzco balas y la gente se mata con ellas, no es un problema. Si se está probando que hay una correlación muy alta entre estas concentraciones de azúcar, estas bombas de azúcar y de comida chatarra y enfermedades como sobrepeso, hipertensión arterial, infarto al miocardio. Entonces, sí, no es neutral, ¿no? Eso no quiere decir, eso no es para satanizar la Coca-Cola, ni es para satanizar. Es verdad que es un mecanismo bastante, claro, es un poco diabólico por parte del gobierno cuando el problema no se sabe si, yo no sé si está en las empresas que producen este tipo de alimentos o en el hecho de que el 52% de la población en México está por debajo del índice de la pobreza. Es decir, ¿de qué nos preocupamos? ¿De la empresa de Coca-Cola o de ese índice de la pobreza? Y al final parece que esos impuestos lo único que van a hacer es gravar a la gente más pobre, que es la que bebe esas bebidas. Claro. A ver, muchos han acusado este impuesto de ser regresivo, ¿no? Y se llama un impuesto regresivo a aquellos que perjudican a las clases más bajas. Bueno, una persona, como decía al principio, una persona que tiene obesidad por el mal sistema de salud gasta 25% más que una persona normal en su salud por el hecho de tener sobrepeso. Es decir, paga mucho más en términos de salud por consumir este tipo de bebidas que lo que pagaría con este impuesto, ¿no? Esa es una. El segundo es que también el Estado está pagando cantidades millonarias, como 42 millones del presupuesto que se va a la Secretaría de Salud en tratar este tipo de problemas. Entonces, también es un problema económico el de la enfermedad. No solamente estamos lidiando con la salud, y si tienes una población enferma, y si tienes una población con sobrepeso, y además que se convierte en enfermedad, lo cual lleva a enfermedades crónico-degenerativas, entonces tienes un costo mucho más alto que lo que hace ese impuesto. Pero insisto un poco, no es una especie de maniobra de la distracción, es decir, no tendríamos que hacer que esa gente que consume este tipo de comida chatarra pueda tener acceso a otro tipo de alimentos, más que demonizar esa comida. Claro, pero ¿de dónde va a salir? ¿Quién va a producir esa comida? Una respuesta tendría que ser que las empresas mismas, con colaboración o con intervención del gobierno, no quiere decir que el gobierno controle las empresas, pero sí tiene el derecho y la obligación de cuidar a sus ciudadanos. Entonces, estamos puestos en la situación de, bueno, claro que habría mejores medidas. Por ejemplo, que hubiera comida más barata, de mejor calidad, disponible para todos, mejores sueldos, pero no los hay. No los hay. Lo único que hay es Coca-Cola en cada rincón, llevando y mezclando, produciendo en México enfermedades que se dicen del primer mundo, como es la diabetes, junto con enfermedades del llamado tercer mundo, que es desnutrición. Entonces, en México hay desnutrición y diabetes. Lo que pasa es que entonces, ¿por qué aquí no se demoniza la Coca-Cola? Quiero decir, en países como Alemania, ¿por qué no la vemos como un veneno? Pero os pregunto a Elke y a Juan, que ya os veo que estáis muy callados diciendo esto no tiene nada que ver ni con el espacio ni con la noche de los cristales rotos. Bueno, yo creo que sí, no basta solamente con subir los impuestos, porque yo creo que
Hay una paralela con el momento cuando en Alemania se decidieron subir los impuestos para cigarrillos. ¿Quién dejó de fumar? Eran aquellos sectores de la sociedad que estaban en condiciones de pagar aún impuestos más altos. O sea, yo creo que tiene que ser acompañado de una campaña que lo hace atractivo de dejar de comer esa comida, y que no basta solamente subir los impuestos, porque si no la estructura va a ser la misma como en Alemania, que la gente pobre va a seguir comiendo y tomando Coca-Cola, ¿no? Juan, no sé si tú desde el espacio tienes algo que decir, o quizás tendríamos que introducir la comida liofilizada o productos secos de los que comen los astronautas. No, la gente no es del todo consciente de cuáles son los efectos que tienen este tipo de bebidas azucaradas, y a veces son más perniciosos de lo que pensamos, como decías, no son inocuas. Y que es cierto que también hay que dar una alternativa, eso sí es cierto, pero también creo que antes mencionábamos que muchas de las en México el agua potable, el agua del grifo, no es del todo potable, no es del todo recomendable, y la gente compra agua embotellada que pertenece a las mismas empresas que comercializan luego las bebidas azucaradas. Con lo cual, digamos, hay una desregulación. El Estado tiene la responsabilidad de tratar la salud pública. Entonces, es una de las iniciativas que toma. Mi punto es si no hay que trabajar más en la alternativa primero que en castigar a unas empresas que al fin y al cabo están haciendo un negocio útil, un negocio legal, grabándolas con un impuesto que además van a pagar los más pobres otra vez. Y es verdad lo que tú dices, no solamente de México, la cifra de América Latina es alarmante. 191 millones de obesos habrá en 2030, según las predicciones del Banco Mundial, lo que supone un incremento del 300% respecto al año 2005. Mucho de ello por culpa de la comida chatarra, que es de consumo masivo en muchos países, ¿verdad? Pero es eso, o sea, ¿dónde está la alternativa? Más allá de que paguemos un impuesto por las bebidas o por la comida chatarra. La palabra la dijiste tú, la diferencia clave la dijiste tú, útil o legal. Es un negocio legal, pero no es útil. O sea, eso quiere decir, o sea, hay por supuesto libertad para que ellos produzcan la comida que quieren, pero no es cierto, no es cierto. La industria dice que con este impuesto se pueden perder hasta 20.000 puestos de trabajo. Claro, este tipo de amenazas aparecen todo el tiempo por parte de las empresas. Respecto a lo del tabaco, yo creo que es mucho más polémico de lo que parece. No conozco bien el caso de Alemania, pero en el caso de España, en el caso de Estados Unidos, sí decreció el consumo de cigarros a partir de impuestos sobre las cajetillas. Es decir, es algo que tiene diferentes efectos, quizá, en diferentes partes del mundo, y es una buena oportunidad en México, no para conformarse con este impuesto, sino para que también la sociedad civil se involucre y lo lleve más allá. Ahora, se van a perder empleos, pero el otro problema es, sí, pero dejando las cosas como están, se siguen perdiendo vidas, se sigue aumentando la morbilidad del sobrepeso, y no es una solución. O sea, simplemente no hacer nada no es una solución. El que no sé si querías decir algo. Yo creo que sería importante invertir los impuestos en algo como un programa, por ejemplo, que ayude a la gente a cambiar, porque de lo que sé yo, esa comida y esa bebida produce algo como una adicción, ¿se dice? Sí. Y entonces, exacto. O sea, uno no puede decir simplemente yo voy a partir de hoy tomar solamente agua o voy a comer otra cosa, sino se necesita algo más. Y ahí se podría invertir los impuestos. Yo quisiera decir una cosa al respecto. O sea, hay una paradoja tremenda, y es que quizá en Europa es más patente, pero en América Latina es el mismo caso. La comida chatarra es más barata que la comida, o sea, que la comida sana, ¿no? Llegamos a un punto en el cual la producción masiva, la producción con alimentos de mala calidad o con bases de mala calidad, se ha vuelto tan barata que no compite con la otra. Entonces, se tiene que hacer que la comida sana sea competitiva. No puede ser que... No es que la gente esté teniendo libertad. No es cierto que hay libertad para elegir. Cuando una población no tiene recursos, ¿no? Cuando está tan empobrecida como sucede en el caso de México, y además los productos chatarra son los más baratos, entonces no hay libertad, ¿no? No hay libertad. Entonces el Estado tiene la obligación de intervenir. Pero hay que decir que ni siquiera está muy claro que el dinero que se pueda recaudar con este impuesto, que todavía no está aprobado, vamos a decir que falta todavía algún trámite político, sí. No está claro que ese dinero se vaya a dedicar a programas de educación para la salud. Es un dinero que se recauda y que se dice que será para seguridad social, para
para programas sociales, pero no es específicamente dedicado para revertir esta tendencia, cosa que también es algo sospechosa por parte del gobierno mexicano. Sí, ahora ese es el otro lado del asunto. O sea, yo, en contra de lo que están diciendo las grandes empresas, yo celebro esta medida, me parece buena, me parece que los argumentos que están ofreciendo ellos son insuficientes, son bastante débiles, pero te concedo el hecho de que son medidas insuficientes, ¿no? Son medidas insuficientes porque se tendría que asegurar que ese dinero que se está recaudando se invirtiera en salud, se invirtiera en programas de prevención, se invirtiera en educación, se invirtiera en espacios para hacer deporte, ¿no? Es llamativo, de todas formas, eso cambiaría. Vamos a todos los televidentes que entren en la página de Coca-Cola de México. Es un auténtico recital de vida saludable, cómo hacer recetas de cocina, todas con Coca-Cola, que sean saludables, cómo hacer ejercicio. Con lo cual la campaña realmente está teniendo, quiero decir, que la lucha entre la industria y el gobierno mexicano en este momento está teniendo fuerza, vaya. Bueno, la segunda parte de la batalla es en la publicidad, ¿no? Es en la publicidad porque, como lo comentábamos hace rato, gran parte de la publicidad contemporánea y alrededor de estas bebidas no tiene que ver con el estatus, sino tiene que ver con el placer y la salud, ¿no? Disfruta la vida y sé sano. Está completamente desconectado, o sea, no tiene nada que ver con el producto, pero la imagen que se está reproduciendo todo el tiempo en los medios es esta, entonces también tiene que entrar por ahí. O sea, la educación no es dar un cursito por ahí en un hospital, no, es entrar en los medios de comunicación y poder combatir este tipo de propaganda. Vamos a cambiar un poco de asunto, nos vamos a ir al 75 aniversario de la Noche de los Cristales Rotos. Para mucha gente ese fue el día en el que comienza verdaderamente el holocausto frente a los judíos, al menos el que sí que es la primera muestra de violencia directa que se ejerce contra la población judía en Alemania, ¿verdad? Sí, es con toda seguridad un punto crucial en la historia de la persecución de los judíos en Alemania y también europeos, porque conocemos las fotos de las sinagogas destruidas, las tiendas destruidas, etc. Y poco tiempo después de esta noche hubo una conferencia bajo la orden de Göring, donde el camino era decir así no, la destrucción de tanto material no es lo que nosotros queremos. Y entonces lo que cambia la situación es que a partir de ese entonces en Alemania ya no se va a ver más fotos de violencia tan obvia. Las hay, pero no tan obvia. Y entonces comienza a partir de ese momento también la situación de que la opción para la ciudadanía alemana de ver algo y no ver se pone mucho más fácil, porque a partir de eso todo va en orden. Esa noche, la Noche de los Cristales Rotos, hay ataques en toda Alemania, bueno, y en Austria, por ejemplo, también, ante intereses judíos. Se queman cientos de sinagogas, hay probablemente al menos 100 muertos esa noche y también hasta 20.000 judíos que empiezan a ser deportados a campos de concentración. Es la noche en la que se desata la rabia por una excusa de un asesinato, ¿verdad?, en la Embajada de París, creo que es. Sí. Y la rabia frente al pueblo judío me llama la atención que es organizada por el nazismo, organizada por Adolf Hitler, pero de alguna manera también hubo ahí un seguimiento por parte de gente que probablemente a lo mejor no era ni siquiera nazi, pero que se apuntó esa noche a las acciones violentas, ¿no? ¿Cómo llega el proceso mental de los alemanes a involucrarse en algo así cuando a lo mejor estaban totalmente ajenos a lo que hasta entonces era el régimen nazi? Bueno, fijándonos en esa historia, siempre tenemos la realidad de que hay alemanes, miembros del partido, no miembros del partido, que entran a la dinámica de violencia, ¿no? Vamos a ver, si nos fijamos en documentos, siempre situaciones donde los vecinos normales comienzan con actos violentos, que a veces ya son ordenados, pero a veces ni siquiera son ordenados por el partido o por el gobierno del régimen nazi. Y en esa noche tenemos ambas situaciones. Tenemos la situación de que muchos alemanes participaron en la violencia, pero también tenemos el fenómeno de que hay alemanes que dicen así no lo queremos. Y también tenemos la situación, creo que es importante, que por ejemplo aquí en Berlín la sinagoga grande, importante, se salva porque un policía, el policía Kreutzfeld, decide no permitir de que la quemen en total. O sea, estamos en por eso digo punto crucial,
porque hay ambas reacciones de la población. Decimos que esa noche ya empieza a haber miles de judíos que viven en Alemania que empiezan a ser deportados. A algunos se les manda a Polonia, Polonia no los quiere recibir, están durante semanas en un territorio de nadie. Muchos de ellos acaban en los campos de concentración nazi. Ahora mismo en Alemania y en todo el mundo, pero fundamentalmente en Alemania, en las viviendas en las que vivieron esas familias judías que acabaron en campos de concentración, hay un recuerdo muy especial para que nadie olvide que ahí hubo una vez una familia que fue arrancada de sus raíces. Se puede ver en pequeñas placas que hay en el suelo, en las calles de Berlín, en esos edificios donde vivieron los judíos. Se reúnen en la oscuridad para conmemorar tiempos oscuros. Los residentes del barrio de Zehlendorf en Berlín recuerdan con pequeñas placas a ciudadanos judíos que vivieron aquí y que fueron asesinados por los nazis. Como Gerhard Gottschalk, que vivió en esta casa. A los 20 años fue asesinado en Auschwitz. También sus padres, Susanne y Max, así como su vecino Manfred Prager, fueron aniquilados en el Holocausto. Fotos suyas ya no existen. Peter Sturm nació en Zehlendorf en 1940. Aún recuerda cómo tras la guerra se silenció el tema del nacionalsocialismo. Muchas veces se escucha decir, nosotros no lo sabíamos, pero ahora que se habla más del tema se dice, bueno, en realidad sí que lo sabíamos o lo sospechábamos cuando veíamos llegar a los camiones para llevarse a los judíos. Décadas después, tropezar sobre nombres invita a la reflexión. Pero el que han pasado 75 años, tenemos tragedias mucho más cercanas, como por ejemplo la de Siria ahora mismo, de la que hablamos relativamente menos, o la que hablamos relativamente poco. ¿Por qué seguir recordando cosas que han pasado hace tanto tiempo y que parece que ya están curadas en la historia? Bueno, primero yo creo que no da mucho sentido discutirlo alternativamente. Yo creo que es muy importante hablar sobre Siria, es muy importante hablar de lo que está pasando ahora en Camboya con los tribunales en relación a los Phnom Penh, pero nosotros vivimos en la sociedad alemana y yo creo que para nuestra constitución democrática es muy importante recordar estos acontecimientos para darse cuenta cuál es el valor de una democracia y además se sabe de que las consecuencias psicológicas en ambas sociedades, la de las víctimas y también de los perpetradores, va hasta la cuarta generación, que hay causas o problemas que personas tienen por ser sucesores de víctimas que estuvieron en campos de concentración y también los hay en mi generación, nietos de perpetradores que sufren de lo que sus abuelos hicieron. ¿Pero tú crees que la lección está ya aprendida? ¿O quiere decir que no se puede repetir una cosa así? ¿O todavía existe el riesgo de que eso pueda suceder? Bueno, yo creo que muchas cosas se han aprendido y que hay muchos valores en la democracia que vale defender. Yo no creo que el asesinato sistemático se va a repetir. Esa historia no se repite, pero sí bien vale la pena fijarse en quizá el periodo del 33 al 38, discriminación, que es lo que pasa hoy día con los así llamados gitanos, ¿no? O sea, yo creo que es mejor no siempre ver si la historia global se va a repetir, sino fijarse bien en los detalles. Arturo, Juan, no sé, vosotros vivís en Alemania, ¿cómo tenéis esta visión histórica de lo que pasó hace 75 años y en un país que ahora es completamente distinto, ¿no?, a lo que fue entonces? Bueno, no es algo de lo que se hable mucho en la sociedad. Vamos, con los contactos que tengo en Alemania, no es un tema del que se quiera discutir fácilmente. Hay mucha documentación, hay muchos libros que puedes leer sobre el tema, pero es difícil hablar con nadie de primera mano. Pero sí estoy de acuerdo con el que creo que es algo que no se debe dejar en el olvido, no es algo que pasó y ya está. Es algo que debemos hacer o debemos estudiar, por un lado, por recuerdo de las víctimas y también para aprender sobre cómo es nuestra sociedad actual o cómo queremos que sea en el futuro. Perdón. Hay algo que dice Weizmann, que es el primer presidente de Israel, en un momento clave, dice, valdría la pena ver como el otro lado. Uno es la discriminación y la aniquilación directa del Estado alemán contra los judíos, pero el otro es la complicidad del resto de los países en la conferencia esta de Viena, en el que nadie está dispuesto
a aceptarlos como refugiados. Y eso liga directamente con la cuestión que estás aludiendo, que es la de Siria. Ese es el momento en el cual se empieza a ver como todos los carices de la discriminación. Unos son los que hacen y los otros son los que dejan que pase. Y a propósito, la cita de Watzmann es algo así como, en un momento de la historia, el mundo estaba dividido entre aquellos países en los que no podíamos vivir y aquellos países a los que no podíamos viajar. Es decir, y sucede todo el tiempo. Yo quisiera ser tan positivo, pero este tipo de cosas a otra escala sucedió en Ruanda, sucedió en Kosovo. Como dicen, no es lo mismo, ¿no? O sea, obviamente no es lo mismo. O sea, a veces es cuestiones de raza, a veces son cuestiones de clase, a veces son cuestiones religiosas. La excusa ideológica para perseguir es siempre muy cambiante, pero creo que lo importante de recordar es darse cuenta que no solamente estamos recordando, sino que estamos poniendo con la piel sensible, porque sigue pasando y puede pasar en cualquier momento. Hay que decir que él, que trabaja en el Centro de Memoria Histórica o Centro de la Conferencia de Wannsee, que es el lugar en el que se firma la solución final de los judíos para exterminarles completamente de Alemania, y que ahora es un centro de memoria histórica. Esa es una parte que Alemania yo creo que sí que trabaja, ¿verdad? No solamente desde vuestro centro, pero también el hecho de estudiar lo que pasó para que no vuelva a pasar. Sí, y yo creo que uno puede encontrar a personas que no hablan, pero yo sí creo que también entre la juventud hay una gran disposición a trabajar ese tema. O sea, no es, es una necesidad, pero también se da. Tenemos que tener cuidado siempre de que no nos pongamos en una euforia, ¿no? No solamente, ahora voy a ser un poco cínica, no solamente somos responsables como nación del asesinato sistemático, ahora también somos campeones en cómo tratar el pasado, ¿no? Porque eso se da siempre en relación, cuando uno viaja a otros países, siempre se dice que bueno, que Alemania, o cómo lo hace Alemania, y ahí yo creo que es necesario ser un poco más... Déjame ahí decirte si de alguna manera no piensas que pueden existir no gérmenes para que suceda algo mismo, pero sí elementos, y pienso en dos ejemplos. Estoy viendo, por ejemplo, la comunidad turca que vive en Berlín, que de alguna manera, no sé si vive igual, probablemente no, que lo que vivían los judíos antes de que la noche de los cristales rotos, pero sí que están como un poco apartados del resto de la ciudad. Y el segundo es el hecho de que en Alemania a los inmigrantes que nacen aquí de padres extranjeros se les sigue considerando extranjeros. O sea, la sangre sigue siendo el elemento fundamental para poder ser alemán, que no deja de ser algo que identifica un poco con lo que era aquel régimen. Y eso es justamente la relación con la noche de los cristales rotos, porque los 17.000 judíos de origen polaco que los mandan a Polonia son personas que nacidas en Alemania, pero que no les dan la ciudadanía alemana por ser judíos. Y Herschel Grünspan, que va en Francia a la embajada y fusila a Vom Rath, es un judío joven nacido en Hannover, que en cualquier otro país del mundo hubiera tenido la ciudadanía. O sea, ahí sí vale la pena ver dónde son las líneas de continuidades. O lo otro que sí creo que también es interesante es eso de... Creo que tú lo planteaste, yo no digo que la gente sabía, ¿no? Porque eso es, yo creo, así no se puede decir, pero lo que sí digo es que quien quería saber, podía saber. ¿Ya? Y entonces eso creo que debería llamarnos la atención. ¿Cuáles son las cosas donde nosotros vivimos hoy nuestra vida y pretendemos no saber algo cuando se produce un escándalo de racismo, qué sé yo, en una estación de policía? Pero que en realidad nuestros hijos algún día quizás nos van a decir, ¿y por qué no hiciste algo? ¿No? Y yo voy a tener mis razones de decir, no hice por esto y por lo otro. O sea, ahí son las señales de atención donde deberíamos cuidarnos. Última pregunta antes de cambiar de tema, el que me gustaría saber un poco de aquí hacia el futuro. Por supuesto hablamos de educación, hablamos de tener presente la historia, pero ¿cuál sería, digamos, lo que habría que hacer de forma inmediata? ¿Cuál es el que tú crees la iniciativa que habría que tener en cuenta para seguir haciendo que sea imposible actos como la noche de los cristales rotos en el futuro? No hay solamente un camino. Yo creo que nuestra institución y la escuela transmiten conocimiento, y es necesario conocimiento histórico. Yo creo que se necesitan otros programas para trabajar, por ejemplo, los prejuicios. O sea, pensar de que una persona
que es racista va a llegar a la casa de la conferencia de Wannsee y ahí viendo las fotografías va a cambiar de opinión, eso no funciona. O sea, para eso se necesita otros programas. Y así en una red yo creo que necesitamos varias medidas para ver cómo podemos luchar el racismo que existe, los prejuicios que existen, etc. No sé si los nazis tenían programa espacial, de exploración espacial, no, ¿verdad? Yo creo que no. Seguramente que sí. O sería dedicado a armamento. Sería dedicado a armamento. Sí. Pero bueno, ahora sí que existen programas de investigación espacial. Juan Cabrera es científico y ha sido uno de los descubridores de un sistema solar que está a, ¿cuánto? 20.000... 2.000 años. 2.000 años luz, que es prácticamente un paseo, ¿no? No están tan lejos. No está tan lejos. Pero la curiosidad es que ese sistema solar es exactamente igual o muy parecido al nuestro. ¿Eso quiere decir que también hay un planeta como la Tierra y que en ese planeta como la Tierra hay también señoritos como nosotros? No estamos todavía en ese punto. Tiene una estructura que es parecida o muy similar a la que tenemos en el sistema solar y eso es lo que nos ha llamado más la atención, porque otros sistemas que hemos descubierto son completamente distintos. Estamos aún aprendiendo cómo se forman estos sistemas, cómo evolucionan, y el fin último, en el fondo, también es descubrir cuáles son las condiciones que permiten la aparición de la vida y cuáles son los materiales que necesitamos para construirla. O sea, vosotros habéis visto, ¿cómo lo habéis visto para empezar? ¿Cómo se puede ver que hay un sistema solar? Bueno, los detectamos por ahora de manera indirecta. No podemos, digamos, apuntar con el telescopio y ver los planetas. No tenemos todavía la tecnología suficiente para hacer eso. Pero podemos ver qué efecto producen los planetas en la estrella alrededor de la cual orbitan. Y ese es el método que hemos utilizado. En este caso hemos utilizado un telescopio espacial americano que se llama Kepler y hemos analizado los datos con las herramientas que hemos desarrollado en nuestro equipo para la detección de planetas. Vamos a ver un poco más cómo funciona este telescopio, el Kepler, y todo lo que habéis descubierto con él. Lo hablamos después de ver el siguiente informe sobre el Kepler. En marzo de 2009, el telescopio espacial Kepler fue lanzado al espacio. Su misión, descubrir planetas de características similares a la Tierra. Pero en el verano de 2013, un fallo irreparable en 2 de sus reactores impidió que pudiera cumplir todos los objetivos de su misión. Este repentino final fue un shock para la comunidad científica, dado el enorme éxito cosechado hasta el momento. La NASA cesó en los esfuerzos de reparación, pero está considerando nuevas misiones posibles que se adapten a las condiciones actuales del telescopio. Kepler vigila más de 150.000 estrellas en busca de mundos parecidos a nuestro sistema solar. En estos años ha realizado descubrimientos extraordinarios al encontrar más de 100 exoplanetas, varios de ellos en zonas potencialmente habitables. Estaba previsto que su misión concluyera a finales de 2012, pero hace 2 años fue prolongada hasta 2016. O sea, lo que tenemos ahora, Juan, es a Kepler estropeado como satélite, pero como está, puede seguir enviando datos, aunque no puede hacerlo de forma tan eficiente como os gustaría, ¿no? Efectivamente. ¿Y todo esto para qué? Quiero decir, si ya tenemos un sistema solar que ni siquiera comprendemos bien y que no hemos conseguido explorar del todo, ¿por qué nos vamos a explorar un sistema que está a 2.000 años luz? Porque es lo que puede ayudarnos a comprender cómo se formó nuestro sistema. La ciencia trabaja estudiando una gran cantidad de datos y a partir del orden que aparecen esos datos, que al principio pueden parecer inconexos, es como se extraen las leyes que determinan la formación y la evolución de los sistemas. Entonces, cuando solo tienes un ejemplar que estudiar, solo tienes un sistema solar, puedes pensar, por ejemplo, que todos los sistemas que vas a encontrar en la galaxia, o bueno, una buena parte, van a ser como el nuestro. Y cuando realmente vas y mides qué es lo que existe, te das cuenta de que es completamente distinto, que la naturaleza es siempre mucho más complicada y mucho más diversa de lo que nosotros nos pensábamos. Pero más allá del concepto, ¿es posible, por ejemplo, que la investigación espacial que hacéis vosotros llegue a curarle el catarro a Arturo Romero, que se va a morir, el pobre hombre de toser? Es decir, ¿puede llegar a tener efecto en cosas de la vida diaria como una enfermedad? Es muy difícil a primera vista entender cómo los descubrimientos científicos abstractos tienen una aplicación en la vida diaria, pero sí que los tienen. Hay varios ejemplos. Uno de los ejemplos, por ejemplo, la exploración de Venus. Venus es un planeta igual que la Tierra, el mismo tamaño, una atmósfera también densa, y sin embargo la temperatura superficial no es agradable como en la Tierra, es unos 400 grados centígrados. El plomo se funde en la superficie de Venus. Y una de las razones por la que se funde es por el efecto invernadero. El anhídrido carbónico, el CO2 de la atmósfera, aumenta la temperatura superficial. Ese efecto se observó por primera vez en Venus y después lo hemos observado también en la Tierra. Y ahora nos ayuda a entender, por ejemplo, el calentamiento global. Hay desarrollos técnicos, por ejemplo, las cámaras digitales que ahora tenemos en todos los teléfonos móviles, en principio fueron desarrollados por necesidades astronómicas. Necesitamos cámaras
de una gran precisión para medir los fotones que necesitamos recibir. Entonces no es evidente como la investigación astrofísica tiene una aplicación en la vida diaria, pero sí que existe. Juan, trabajas en el Centro Aeroespacial de Alemania, asociado, me imagino, a la Agencia Espacial Europea. Bueno, es un organismo alemán, propiamente alemán, que participa, digamos, colabora con la Agencia Espacial Europea. ¿Y estáis notando en los últimos años, sobre todo por culpa de la crisis, que estas investigaciones tienen menos financiación o menos protagonismo, o que nos está adelantando China, por hablar del gigante del que todo el mundo habla, en todo lo que son investigaciones espaciales? Bueno, se ha notado la crisis, evidentemente ha afectado también, pero digamos no ha afectado tanto como en otros sectores. En este sentido hemos tenido suerte. También hay que decir, los americanos suelen hacer este tipo de estudios. Por cada dólar dicen que invierten en investigación espacial, se devuelven $10 a la economía estadounidense por las aplicaciones, por la industria que tienen, luego se construyen, o simplemente por el desarrollo de los satélites que lo utilizamos en telecomunicaciones o en otro tipo de necesidades. Europa, de todas formas, sigue estando muy lejos de lo que es la investigación en Estados Unidos, ¿no? Veía cifras, no sé si era por cada dólar que se invierte por habitante, allí creo que son 100 o 200 dólares en lo que es investigación espacial. No sé si eso ha cambiado un poco con los últimos datos que tenían en la NASA y con la suspensión del programa espacial, pero en cualquier caso sí que sigue habiendo como mucha diferencia. Hay mucha diferencia. El presupuesto de la NASA es del orden de 10 veces del presupuesto de la Agencia Espacial Europea. Sin embargo, hacemos ciencia que es competitiva con ellos. En este caso hemos conseguido, analizando los mismos datos que tienen ellos, hemos hecho un descubrimiento que a ellos en principio se les había pasado por alto. La competencia es feroz de todas maneras, todos los equipos que trabajan son muy buenos, pero la competencia también es un estímulo, te incita a intentar mejorar y hacer las cosas mejor. Y este sistema solar que habéis descubierto ahora, entonces, Juan, ¿es algo único o existen otros sistemas parecidos al nuestro que están repartidos por el espacio y que también podríamos descubrir en cualquier momento? Digamos, desde el punto de vista de la estructura del sistema solar, sabemos que ahora mismo que no es de los más frecuentes en la galaxia. No sabemos por qué. Hay muchos planetas en la galaxia, digamos que 1 de cada 2 estrellas tiene algún tipo de planeta, pero lo más probable es que ese tipo de planeta no sea como los planetas que encontramos en este sistema solar. Por ejemplo, hay un tipo de planetas que llamamos supertierras. Son planetas que están entre, pues, digamos, 2-3 veces más grandes que la Tierra, que es un tamaño que no existe en nuestro sistema solar, y son muy frecuentes, y no sabemos por qué no existen en nuestro sistema. Hay planetas, digamos, del tamaño de la Tierra que orbitan a una distancia de la estrella que podría tener agua líquida en superficie, que en principio, digamos, podrían ser habitables o podrían albergar vida. Pero todavía no tenemos la tecnología necesaria para decir, en este planeta hay vida. Para eso faltan todavía, pues, una gran inversión. Pero estamos trabajando en ello. Y no sé qué vosotros pensáis de todo esto, es todo como ciencia ficción, ¿verdad? Yo, perdón, si no me muero en la puedes entrevista, hablar. Bueno, he visto que él que te ha dado una pastillita de menta pequeña, sí, que probablemente es parecida a la que llevan los astronautas al espacio, ¿verdad? No estoy tan puesto. No lo sé, pero por lo menos estas nos llevan a sobrellevar la vida en la Tierra. Yo tengo una pregunta, y ya te lo había hecho. Me parece muy interesante que, más allá de, obviamente, sin quitarle el mérito al instituto, a la agencia, que hay una cosa que se llama Planet Hunters, que los datos son libres en Internet, ciertos datos, y la gente, amateurs, físicos, pueden contribuir, pueden interpretar esos datos y mandar sus hipótesis y eventualmente contribuir al desarrollo de la ciencia. Me parece interesante pensar si la sociedad podría ser incorporada de una manera distinta a los modos en los cuales se hace la ciencia a nivel tradicional. Sí, es una actividad muy positiva. De hecho, el equipo del que hablabas, el Planet Hunters, han caracterizado este sistema de manera independiente con las observaciones que han hecho. Pues, Planet Hunters, digamos que es una web en la que tú entras, puedes bajarte datos de la NASA y jugando casi con la web puedes hacer descubrimientos científicos, ¿no? Son los mismos datos con los que trabajamos nosotros. Lo que nosotros tenemos son unas herramientas más sofisticadas y, digamos, una mejor comprensión de cuál es el contexto. Pero ¿y eso nos quita un poco a vosotros el mérito, digamos? O sea, no son vuestra competencia. Estamos encantados. Quiero decir, la gente invierte sus impuestos en este tipo de investigación y es bueno que vean ellos para que esta investigación sirva. ¿Pero qué diferencia hay entre lo que ellos descubren entonces y lo que vosotros hacéis? Ellos pueden descubrir el sistema, de hecho lo han descubierto, pero nosotros lo hemos puesto en su contexto. Digamos, ellos han descubierto 7 planetas alrededor de una estrella y nosotros nos hemos dado cuenta de que la estructura de estos planetas, la evolución dinámica de las órbitas, puede enseñarnos mucho sobre cómo se forman todos los sistemas planetarios, incluido el nuestro. El que yo no sé si tienes algo que decir a este tema tan espacial. Tengo mucho respeto a la gente que está en condiciones de trabajar con esto. No, lo encuentro interesante, pero
no. Es llamativo, de todas formas, es verdad, ver un poco la conexión que hay al final con la investigación espacial y problemas cotidianos, lo que nos contabas, por ejemplo, de las cámaras digitales, me imagino que muchos avances médicos también, que eso al final, no sé si la ciencia falla a la hora de transmitir, más allá del glamour que tienen los viajes espaciales, los paseos espaciales, llegar a la Luna, que toda esa investigación espacial realmente tiene efectos prácticos, ¿no? Tiene efectos prácticos. Es un trabajo que tenemos que mejorar los científicos, el de comunicar nuestro trabajo y hacer ver a la sociedad que es un trabajo útil. No solo es hay gente que lo considera un lujo, por ejemplo, la astrofísica, cuando para nosotros nos gustaría que fuera considerado como parte de la cultura, igual que la literatura, la poesía o la pintura. Porque además tenéis la ventaja de que es un campo muy atractivo para cualquiera. Es decir, aunque no entendamos nada, es verdad que cuando hay una noticia sobre el espacio es muy fácil captar a la gente la atención. Con lo cual ahí tenéis ganado mucho de lo que sería el trabajo de comunicar, ¿no? Tenemos mucha suerte en ese aspecto porque sí, la gente lo considera un tema relevante. Lo que necesitamos ahora es convencer a los políticos de que financien también este trabajo, ¿no? Que haya periodistas que entiendan las noticias de ciencia y que puedan ponerlas a disposición del público. Entonces, Juan, por resumir, si nos puedes hacer un resumen rápido de para qué va a servir esto, aunque nos ha contado un poco antes, pero cuál es, digamos, el siguiente paso después de este descubrimiento. Bueno, ahora continuamos con Kepler hemos descubierto muchas cosas, pero no podemos saber todo lo que queríamos. Queremos saber de qué están hechos esos planetas. Y para saber de qué están hechos tenemos que buscar más cerca. No podemos estar buscando sistemas a 2000 años luz. Entonces en la Agencia Europea del Espacio estamos desarrollando una misión que se llama Plato, que dirige nuestro instituto, para encontrar planetas que estén más cercanos a la Tierra y que sea posible, mirando con un telescopio, detectar la atmósfera que existe. Y si en esa atmósfera o si en ese planeta existe vida, quizás seríamos capaces de descubrirlo. Encontrando vida en otros sistemas, quizás podamos entender más fácilmente cómo se formó la vida en nuestro planeta y cuál va a ser su evolución futura. Bueno, no sé, igual a lo mejor acabas yendo a la Luna. Bueno, la Luna quedaría muy cerca para ti, yo creo que tendrías que ir más lejos, ¿no? En este caso tenemos que ir más lejos. Y todo esto se hará a través de telescopios que no son Kepler. Otros telescopios que existen. Sí, hay telescopios repartidos por todo el mundo. En Chile, por ejemplo, el Observatorio Austral Europeo es uno de los que se utilizan para la caracterización de atmósferas. Y hay, como digo, futuras misiones espaciales como Plato. Pues Juan Cabrera, investigador del Centro Espacial de Alemania, enhorabuena por el descubrimiento, gracias por estar aquí. Arturo Romero, México vía Berlín, analista, gracias por estar aquí. Y Elke Grufleski, doctora en Ciencias de la Educación, enhorabuena, e investigadora, historiadora del Centro de Memoria Histórica de la Conferencia de Wannsee. Gracias por estar aquí, gracias a los tres. Gracias a ustedes también por seguirnos con estos tres temas tan diferentes pero tan apasionantes, del espacio a la historia, de la historia a la comida chatarra. Saben que pueden seguir viendo nuestro programa en la web, estamos en Facebook, en Twitter y yo vuelvo con ustedes la semana que viene en otra página de Mi Agenda.